Vamos a consultar al doctor Roberto Boico, abogado constitucionalista, con respecto a este tema. Buenas noches y gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué piensa? ¿Usted está de acuerdo con el hecho de poder televisar o no poder televisar una indagatoria? Sí, yo lo había dicho ya y en su momento el juez invocó un artículo, que es el 204 del Código de Procedimientos. Sí, el que establece que el sumario siempre será secreto para los extraños. Pero aclaro qué significa eso. El sumario es el expediente en papel, ¿no? Con todos sus efectos que eventualmente fueran secuestrados. Sí. Por lo tanto, lo que no podría hacer un tercero ajeno a la causa es tomar vista de esas constancias escritas, pero el acto de la indagatoria está previsto en otro artículo, que es el 295, y concretamente respecto de ese artículo lo que se dice es que no puede, que solamente asistirá el defensor y el Ministerio Público, el fiscal, excluyendo expresamente la figura del querellante. Y esto generó en su momento una polémica jurisprudencial respecto de la posible, digamos, situación de violencia moral que podía tener el acusado cuando estuviese presente el querellante. Obviamente el querellante es la víctima, y en ese sentido la Cámara del Crimen en su momento había más o menos planteado la cuestión. Entonces, el artículo que prevé la no vista de la causa es una cosa, pero esto no es la vista de la causa, no que le vamos a mostrar a la gente la causa. En todo caso se televisa, doctor, la declaración. Es básicamente lo mismo. A mí me parece que la letra de la ley lógicamente es interpretable, pero la letra de la ley remite a un momento en el que el Código Procesal Penal marca este artículo, en donde seguramente los medios audiovisuales no tenían la preeminencia que tienen hoy. Entonces se refería claramente a que no se pueda exponer el contenido de esa declaración públicamente. No aclara si es un medio audiovisual o si es de manera escrita o si le toma una fotografía al expediente, pero es básicamente el mismo concepto. No sé si soy clara en lo que le digo. Sí, pero en realidad, a ver, uno puede después de la indagatoria presentar, de hecho los periodistas toman nota de todos los actos procesales y no hay ningún tipo de resquemor respecto de esa exhibición, hasta yo diría en algunos casos excesiva y prematura. Por lo tanto, el código lo que pretende con esto es que no haya injerencias ajenas que pudiesen eventualmente interferir en la investigación. Eso es una cuestión que tiene que ver con la compulsa de la documentación. Distinto es el tema, aclaro que es una petición novedosa, ¿no? También digo, no es que todo el mundo anda pidiendo que se televise la indagatoria. Pero lo cierto es que en mi criterio, y no solamente la letra fría de la ley hay que leer, sino también cuál es el sentido o el sentido subyacente. Y en ese criterio, las garantías, como también creo que se ha dicho hace un ratito, deben interpretarse a favor del imputado. Y si el imputado, que es el que de alguna manera está protegido por la ley, de alguna manera pretende correr ese velo de protección, que en realidad acá no vería ningún tipo de protección, que él tenga la reserva, digamos, de ese acto procesal, no veo ningún inconveniente. Inclusive otro acto procesal es el reconocimiento judicial, y ese no está de ninguna manera no previsto que las cámaras puedan participar. Por lo tanto, lo que se refiere es al expediente. Artículos, el 16 y el 18, pero de la Constitución Nacional. Sí, el 18 es el derecho a la defensa en juicio y la igualdad ante la ley. Son los dos artículos, pero son artículos excesivamente laxos para dar una interpretación respecto a si puede o no puede. Digo, en mi criterio sí lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Las garantías son a favor del imputado. El impedimento de los 204 tiene que ver con la vista del expediente de papel. Y más allá de que ahora tengamos mayor tecnología, pero este código fue del año 91, donde tampoco estábamos en una situación prehistórica respecto a los medios audiovisuales. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente, más allá, insisto, que la interpretación puede ser divergente, porque es cierto, la ley dice eso, y bueno, pero no veo impedimento constitucional alguno. Ahora, en ese acto de indagatoria, donde el juez indaga al imputado en ese momento, ¿no se puede allí poner en riesgo el sentido o el avance de la investigación concretamente, en darlo a publicidad en ese momento? No, en la exhibición de pruebas que puede tener el juez en ese momento, que otras partes por ahí no tienen por qué enterarse, que por ahí pueden estar involucradas o pueden llegar a involucrarse en una investigación posterior. No, porque que sean responsables de algún tipo de delito. Esa es la cuestión que yo digo, estamos la duda. Mostramos todo eso. No, lo que se le lee al imputado primero son las pruebas de cargo. Se dice, afojas tanto, declaración de fulano, mengano. Eso no da ninguna información que pueda de alguna manera virlar lo que es digamos, el avance de la causa. Por otro lado, después de toda esa, digamos, en este caso extensa revista probatoria, aparece lo que es la descripción del hecho, que ya de hecho salió en el SIG publicado, por lo tanto no hay ningún tipo de secreto en ese aspecto. Y concretamente el acto de la indagatoria, primero el juez invita a que el imputado, primero se le lee el artículo 18, que puede negarse a declarar, y se le invita a decir lo que quiera respecto a lo que se le ha leído. Y después juez y fiscal hacen preguntas. Yo no creo,
honestamente que haya ningún tipo de peligro. Y si lo hubiese, cuando hablamos de menores o casos en los cuales hay que proteger la identidad de las personas, bueno, ese sí es un caso distinto. Yo creo que acá la verdad que no lo hay. Hubiese preferido como ciudadano, más que como abogado, que podamos apreciar qué es lo que el vicepresidente quiso decir en el marco del relato único, que es el que nos importa, que es el relato Pero judicial. yo no entiendo El qué le otro resta, de qué le hubiera servido a Vudú que se televisase. es una decisión de él. Yo lo que digo es que en principio no O sea, habría para usted lo presión. mismo el efecto Pero sirve visual. para interpretar qué quiso, ¿no? Digo, si jurídicamente no le restó nada. También es un acto político. Es un acto político que tiene, por supuesto, su... Digamos, es una causa. Todas son políticas en algún A sentido. mí me parece que la intencionalidad quizás es claramente querer poner sobre el juez cierta falta de transparencia en el proceso, cosa que me parece que no es en este momento un tema de discusión, ¿no? Me parece que las garantías del debido proceso funcionan para Vudú o para cualquier ciudadano. Creo que vivimos en un Estado de Derecho, entonces, bueno, es el juez el que debe determinar en qué condiciones toma las declaraciones indagatorias. Ahora, desde ese punto de vista, digamos, técnico, jurídico, usted como abogado constitucionalista, digamos que el juez ahora tiene 10 días, prorrogables por 10 días más, para tomar la decisión respecto del procesamiento del vicepresidente, ¿correcto? Sí, correcto. Eso es un plazo que establece el código. Aclaremos que esos plazos son mucho más fatales cuando hay detenidos. Por lo tanto, en este caso, como están todos en libertad, se puede exceder sin dar ningún tipo de explicación o Y esto motivación. también se amplía en el caso de que vuelva a pedir una Y si se amplía la ampliación de indagatoria, eso indagatoria. corre los 10 días, esto que bien señala. Pero el acto de indagatoria es un acto de defensa en la cual uno vierte, no es un acto probatorio en sí mismo, porque es un relato contra otro relato. Yo creo que la actitud del vicepresidente es haberse sentido avasallado por un cúmulo de información que se expulsaba de los tribunales, lo tomaban los medios de comunicación, algunas veces tergiversaban y luego no había una retractación, y en ese sentido quiso darle un halo de transparencia. En mi consideración es un acto republicano sano. En el marco procesal no hace falta hacer esto, ¿no? Digo, pero bueno, es una decisión, me parece que está enclavada en lo político, y esta causa obviamente es una causa política Sí, que además... a mí me parece que la transparencia debe estar dada si creemos que las instituciones funcionan como tales y la división de poderes rige en este Estado republicano. La transparencia debe estar dada simplemente por el hecho de que un juez, con todas las garantías del debido proceso, indaga a un ciudadano, ¿no? Eso debería ser suficiente. Debería, pero realmente. el deber al ser hay un pequeño trecho. Yo creo que esta causa Porque ha si no sido... sabe qué pasa, doctor, siempre estamos con este estado de sospecha permanente y de teoría conspirativa, de que la justicia no funciona, de que la justicia tiene intencionalidad política. Digo, es difícil vivir de ese modo, difícil, ¿no? Sin confiar en las instituciones de la República. Yo creo que debemos realmente. confiar, pero tampoco debemos estar, digamos, en una suerte de somnolencia. Me parece que la reforma judicial que en su momento se quiso plasmar apuntaba justamente a una justicia mucho más abierta, mucho más cercana al pueblo, que no es la que actualmente uno circula en los tribunales. Realmente, más allá de esta causa que tiene ribetes especiales, concretamente todas las causas tienen un halo de nepotismo, la familia judicial. Esto se vive y uno lo vive como abogado y lo padece también. Entonces, formalmente sí, somos todos iguales ante la ley, la justicia, las instituciones funcionan. Ahora, en los hechos, y hay gente que tiene un poquito más de derechos que otra. Eso Ahora, sí. hay un interrogante que se planteaba hoy previa a la declaración de Vudú. Había muchas especulaciones periodísticas respecto de que el vicepresidente tendría o podría tener en la indagatoria una actitud de soplar hacia arriba, digamos, ¿no? De dar datos o testimonios que involucren a funcionarios de gobierno del más alto nivel. Da la sensación, vamos a esperar, supongo, con el correr de los minutos. Creo que ya está. A ver, al menos si tenemos la imagen en Facebook de... Lo había anunciado el vicepresidente. Creo que ya hay alguna imagen, no sé si se puede apreciar bien. Da la sensación de que eso no ocurrió, ¿no? Él lo negaba a los que pudieron acceder a Vudú en off en las últimas horas, lo negaba, decía que eran todas versiones periodísticas, difamatorias, qué sé yo, que él no tenía nada que decir de nadie. Da la sensación de que en la indagatoria, reitero, hay que aguardar, finalizó hace nada, escasa hora y media, pero da la sensación de que esas especulaciones en relación con que el vicepresidente Amado Vudú podría mencionar a funcionarios del más alto nivel, no ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, hay que aguardar todavía tener un contenido más fino, ¿no? De lo que ha sido la declaración indagatoria de 6 horas. Ahí estamos viendo, son 30 fojas en total, habían anunciado, ya han sido escaneadas y han sido subidas a Facebook. No lo podemos leer de pantalla por
el tipo de escaneo que tiene, pero ya lo estamos trabajando allí el personal de las redes sociales para obtener la copia y así poder extractar concretamente y textualmente lo que ha declarado el vicepresidente de la Nación en el día de hoy. Es interesante, digo, la opinión del doctor, que yo no la había leído en los medios durante estos días, sobre la televisión sí o la televisión no, cuando dice, bueno, en realidad se filtra constantemente información desde el juzgado, muchas veces sale tergiversada y cuando el juzgado lo aclara, después no se aclara en los medios. Claro. Y eso sí lo solucionás con una cámara de televisión. Con la cámara no te dejan mentir. Sí, también, Roberto, pienso yo, si tenés lo textual, lo que se transcribe, y te llevas la copia de lo que declaraste... Sí, no hay mucha diferencia, ¿no? Ahí yo no veo mucha diferencia. O sea, en la transparencia de los hechos, como se ha hecho tradicionalmente, que la persona que declara se lleva la copia de lo que declaró, pues decís, bueno, esto es lo que está transcripto, textualmente lo que yo dije también. Lo cierto también es que la letra fría, al leerla, puede interpretarse de una forma distinta, a diferencia cuando uno ve un lenguaje corporal de alguien que está declarando como está diciendo las cosas también. Sí. Eso da para otro tipo de análisis. Los semiólogos le adjudican un porcentaje muy alto en la comunicación. Pero el pedido de televisación para mí tenía que ver más con una cuestión, más que con las respuestas, con las preguntas, ¿no? Sí, acá hay una cuestión de un foco en qué tipo de preguntas se le hacía, la forma en la cual se le iba a preguntar, ¿no? Me parece que tenía que ver más con eso. Sí, ahora se abre... Pero vamos a una cuestión de forma, porque después la pregunta del juez la tenés transcripta en el papel tiene que estar. Sí. Otro gran interrogante, que es más político que jurídico, es si eventualmente la decisión del doctor Lijo es procesar a Amado Boudou, cuál debe ser la respuesta política, ¿no?, en relación con el eventual pedido de licencia. No su renuncia al cargo, porque todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. También es un principio jurídico que hay que decir, debe regir en un Estado de Derecho. Pero hoy escuchaba declaraciones de muchos dirigentes políticos de la oposición que recordaban, bueno, los 2 o 3 hechos emblemáticos de denuncias de corrupción del kirchnerismo, empezando por el primero, que fue el caso Skanska, y recordaban que en aquellos casos hubo pedidos de renuncias del expresidente Néstor Kirchner a los funcionarios involucrados, ni hablar, que no tenían ni procesamiento, ni siquiera una citación a indagatoria. Respecto de cuál sería la decisión que pueda tomar o no la presidenta en ese sentido. En Skanska hubo un pedido de renuncia a uno de los funcionarios, había un montón de funcionarios en ese momento involucrados, y él no era el principal, digamos, al que se le pidió la renuncia. La verdad que como es la primera vez que se llama indagatoria a un vicepresidente, porque generalmente en Argentina se llama a indagatoria a la gente después que sale del poder. Mientras está en el poder nunca ocurría esto. ¿Sí? Ahora ahora la justicia pudo llamar a una persona que todavía tiene poder. Me parece que generalmente, lo va a decir mejor el abogado, lo que se pide es que salgan del poder para perder los fueros, para que no tengan la misma influencia, claro, ¿sí?, que puede tener una persona que tiene el poder que tiene el vicepresidente. Yo creo que seguramente el gobierno va a evaluar si pesa más Boudou, el costo político, ¿no?, de sostenerlo. Siendo vicepresidente, ¿no?, o no siendo vicepresidente. No pidiendo la renuncia, que eso no cambia nada. La verdad, me da la impresión, todos los que estamos en esta mesa entendemos de política, que no es Boudou el que tiene el peso hoy para hacer ningún tipo de presión sobre la justicia. Que en ese sentido no modifica mucho que siga siendo vicepresidente o no, es no una lo sea. política, es decir, ¿quién paga el costo? Que claramente es la presidenta de la Nación. De tener un vicepresidente eventualmente procesado, si es que esa es la decisión del doctor Lijo. Da la sensación de que es una suerte de callejón con una salida estrecha, porque si lo procesa, comienzan las teorías conspirativas, como decía el doctor Boyko, respecto de si transparencia o no en el accionar de la justicia. Si no lo hace, lo mismo que el gobierno, que las presiones de más alto nivel sobre las instituciones de la República. Es compleja la situación. ¿Usted qué piensa, Boyko? Sí, cualquier decisión que se tome obviamente va a ser sumamente criticada por cualquiera de las dos partes involucradas. Digo, aquellos que permanentemente están batallando por una suerte de condena social previa, y eso me parece que es el relato paralelo que no debemos por lo menos auspiciar, y por otro lado, si hay un tipo de situación desincriminatoria, evidentemente va a pesar supuestamente los fueros y la presión del vicepresidente. No hay ninguna obligación ni legal ni constitucional, y yo estimo, y esto es una apreciación personal, ni moral, de que el vicepresidente tome un paso cortado. Tenemos un caso también bastante novedoso en la historia argentina, que es el procesamiento de un jefe de gobierno.
lo cual no creo que haya generado tantas tapas de los diarios y tampoco tanto pedido de renuncia o de apartamiento como sí lo tiene el vicepresidente. Y ahí quiero evaluar lo que es la desigualdad en el trato, ¿no? Entonces yo, más allá que la figura del vicepresidente institucionalmente tiene un peso enorme, y no es lo mismo el funcionario de Escanca que el vicepresidente de la Nación. Lo cierto es que esta distinta forma de mirar los mismos, digamos, las mismas conclusiones de los procesos judiciales, procesamiento no, creo que lo pone a Vudú una situación ya de conducción al cadalso, donde todo lo que pase ya está condenado socialmente, por lo menos por cierta parte de la prensa. Sí, no, lo que me parece importante remarcar, lo que usted recién decía, es que yo por lo menos no he escuchado por parte de la oposición el pedido de renuncia, lo cual me parece importante porque, reitero, vivimos en un Estado de Derecho y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo que sí se ha dicho o se ha sugerido que debería haber un pedido de licencia hasta que se aclare procesalmente la situación. Que son dos cosas bien distintas y está bien marcarlas. Y ahí está el tema, porque la licencia no tiene ningún efecto jurídico respecto de la situación de la causa, porque la causa puede seguir inclusive hasta la condena. Puede ser condenado a X años de prisión, en suspenso, en cumplimiento efectivo, pero si tiene todavía el privilegio constitucional no puede ser arrestado. Por lo tanto, para ello se requiere el juicio político. Entonces, ¿que tome licencia para qué? ¿Cuál es el efecto jurídico? No tiene ningún efecto jurídico. No, estamos en claro que es un hecho político. Un hecho político. Por eso termina siendo un análisis político, y el análisis político, la verdad, que es muy difícil, aún si vos querés resguardar a la presidenta desde cualquier lugar, seas opositor o seas oficialista, porque yo he hablado en off, incluso con algunos candidatos a presidente opositores que dicen, no, hay que cuidar a la presidenta, tenemos muchas experiencias en esto, y entonces lo mejor es que el presidente se quede. Lo dicen opositores que van muy bien en las encuestas, que dicen que no pida licencia a Vudú. Entonces, según la lectura que se hace, para mí no es un desgaste para la presidencia que Vudú pida licencia, la verdad. ¿Que pida o que no pida? A mí me parece que sería mejor para la presidenta que pida la licencia, entonces se deja de hablar del vicepresidente en ejercicio, ¿sí? Y me parece que perdería visibilidad Vudú, que eso es lo que le conviene a la presidenta. La presidenta obviamente no está opinando lo mismo que yo. No, ya, si no, claro. Pero digo, hay importantes candidatos de la oposición que piensan como la presidenta, que piensan que, dada la historia institucional de Argentina, lo mejor es que el vicepresidente siga estando ahí. Bueno, creo que la respuesta política a eso que vos marcás es que todos los candidatos presidenciables, digamos, de la oposición, incluido Daniel Scioli, que no es de la oposición, no sabemos bien en qué lugar se va a encontrar cuando sean las presidenciales 2015, nadie quiere un país en llamas, digamos, ¿no? Todos quieren una transición ordenada. A ningún candidato presidente... También hay intereses en las declaraciones, porque digo, Macri pidiendo que pida licencia queda mal, porque el tipo está procesado hace un montón. Massa lo llevó a Vudú, a ANSES, entonces también trata de no meterse demasiado en el tema. Digo, opiniones desinteresadas en temas tan sensibles no hay. Desde ya. No, pero muestra una madurez de la clase política, ¿no? Dentro de todo, digo, nadie salió a pedir, me parece a mí, este pedido de licencia, pero sí se hicieron declaraciones en torno, bueno, de alguna manera, a la transparencia en este proceso. Me parece que se cumplió con eso, a los tiempos también. En algún caso hasta sorprendió que se lo llamara a indagatoria en este momento. Y después sí creo que cierta confusión las estrategias de defensa, ¿no? de Vudú. Por eso me parece a mí que hablaron los medios demasiado, digo, porque tampoco se lograba entender bien cuál era la defensa planteada por el vicepresidente. Me parece que ahora, como decía Roberto, tiene más que ver con una cuestión de la política que de lo judicial, ¿no? Que habrá que ver cómo sigue. Si les parece, hacemos una pausa y seguimos conversando de este tema, ¿sí? Perfectamente. Tenemos una pausa por delante, pero ya volvemos. Ya volvemos.